Minimizar los hechos no erradica el problema. En México se estima, estadísticamente hablando, que una de cada 4 niñas ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Y en los niños el abuso sexual se estima estadísticamente que sucede en uno de cada 4 niños. Claramente es un problema bastante fuerte, bastante alarmante, pero al mismo tiempo es una verdad incómoda de la que a nadie le gusta hablar. Si realmente queremos ayudar a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, si realmente queremos que ya no haya más víctimas de abusos sexuales, es necesario hablar de la problemática, es necesario reconocer que es un problema que sí existe y que el problema a veces no está en la calle. Lamentablemente, la mayoría de las veces el problema está adentro de nuestros hogares. Te voy a leer algunos comentarios de entrevistas que se le han hecho a personas que han sido víctimas de abuso sexual. Siempre que venía me traía regalos, me decía, ¿te gusta? Y me abrazaba fuerte, pero en algún momento esos abrazos y besos me empezaron a hacer sentir incómodo. Sabía que algo no estaba bien. Entraba cuando me duchaba y abría la cortina. Me decía cosas como que si le decía a mis padres me iba a ver muy mal y que nadie se tenía que enterar porque si lo sabían se iban a enojar mucho conmigo. Me decía que no era nada malo, que era un juego entre nosotros dos del que nadie tenía que enterarse. Me decía que si se lo contaba, que nadie me iba a creer, que después de todo lo bueno que había hecho por mí, nadie iba a creer que él era capaz porque él era muy buena persona. Me sentía sucia, culpable. Tenía miedo de que si lo decía, no me iban a creer. Lo denunció una tía, lo denunció una doctora, lo denunció una maestra de la escuela. Este tipo de frases son muy repetitivas en las personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual o algún tipo de abuso deshonesto. Desde el punto de vista jurídico legal, todo el marco de las leyes que nos respaldan, los abusos deshonestos son cualquier tipo de acto sexual forzado, cualquier tipo de vulneración o agresión a la integridad sexual de las personas, donde no hay consentimiento para participar en ese acto. Ese tipo de abusos pueden ser con o sin contacto físico, pero de eso vamos a hablar en la siguiente sesión para aprender a identificar cómo es cuando sucede con contacto físico y cómo sucede sin presencia del contacto físico. Pero bueno, hablando del tema de hoy, hablando de las verdades incómodas, estadísticamente hablando, se sabe que más del 80% de abusos sexuales son cometidos por familia o por personas que están dentro del círculo familiar de la víctima. Con esta información estadística, pues sí podemos darnos cuenta de que las personas agresoras son personas que tuvieron la oportunidad de estar muy cerca de la víctima y que además se tuvo la oportunidad de ganarse la confianza de la víctima antes de haber cometido el delito.
porque los abusos de este tipo, pues, son un delito que violenta contra la integridad moral, la integridad psicológica y la integridad emocional de la víctima. Y es que los abusos sexuales o abusos deshonestos, como también le llaman, en cualquiera de sus formas son un tipo de violencia sexual. Por eso también es importante analizar a profundidad el tema de la violencia cultural en la que vivimos, de lo cual vamos a hablar también en otra sesión. Parte de nuestra programación mental, todo lo que creemos o lo que tenemos almacenado en nuestra mente, toda esta información que nos han heredado para poder interpretar y percibir al mundo, viene de una sociedad que ha aprendido a tolerar y convivir con la violencia día a día. Solo basta con encender la televisión y ver las noticias, te das cuenta del problema social tan grande de la violencia, pero no te das cuenta que de manera inconsciente lo estás viendo como parte de tu realidad normal, vamos a decirle, como parte de lo cotidiano. Si crees tú que alguna niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, es importante denunciar, porque es un tema tan complejo, tan confuso para las víctimas y para la misma familia, que desafortunadamente estos delitos la mayoría de las veces quedan sin que se les haga justicia. Se vuelven parte de un secreto familiar incómodo de lo que no se habla, pero sin embargo sí se siente, sí se percibe, porque esto hace que se viva con la sensación de que hay algo mal o de que algo se ha roto en nuestras vidas. Dice el psicólogo Cristian Ortiz, que es psicólogo en perspectiva de género, es un psicólogo mexicano, que vivir en una sociedad donde hemos aprendido a ver la violencia todos los días hace que el problema de la violencia se vuelva muy inconscientemente y a veces pasa que muy conscientemente se protege o se encubre a los agresores, porque hay una identificación con la parte poderosa de este sistema. Y esto es porque no queremos identificarnos con la parte vulnerable del sistema. No queremos identificarnos con la parte débil. Y eso nos lleva a que sea más fácil ponerse del lado del fuerte, o sea, ponerse del lado de los agresores. Y te digo, este tipo de situaciones pueden pasar muy conscientemente o muy inconscientemente. Y esto es otra de las verdades incómodas que no queremos aceptar y solo hacen que el problema se minimice, pero no ayudan a eliminarlo. Esto no ayuda a que se deje de suceder, a que deje de seguir pasando. Entonces, con esta, vamos a decirle doble moral, o con esta manera que tenemos de ocultar lo incómodo, porque también es un mecanismo de defensa tratar de ocultar lo incómodo, caemos en el absurdo de creer que un niño que dibuja, que sueña, o un niño que imagina o piensa en gente desnuda, un niño que se le viene a la mente o tiene muy presente cómo son los genitales, el pene, todo este tipo de cosas relacionados al tema, pues hace que automáticamente pensemos que la explicación más obvia a que este comportamiento se esté dando es que los niños vieron algo que no debían en la televisión o que vieron algo que no debían en el internet. Esta reacción de no querer creer que está pasando un problema más grave es porque es muy doloroso poder confrontar una situación así de fuerte. Es muy difícil poder aceptar que a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobrinos, a nuestros nietos o a ese ser querido le esté sucediendo algo así.
pero aceptar la realidad no es lo único difícil a lo que nos vamos a enfrentar al enterarnos. La segunda parte, después de enterarnos, después de aceptar lo que vivió nuestro ser querido, es confrontar al agresor, porque es la parte donde le vamos a hacer justicia a un acto que fue injusto. Hacer justicia, ya sea confrontando o denunciando, siempre va a ser un proceso difícil, porque muchas veces, sobre todo cuando el agresor es un familiar o es una persona conocida, nos va a poner en una situación donde vamos a tener que tomar decisiones fuertes, y tomar decisiones de este tipo sí cambia totalmente el futuro de una estructura familiar. Cambia el futuro de un círculo social, porque evidentemente se cortan lazos, se cortan relaciones. Es un proceso que interrumpe la vida y es tan doloroso para la víctima, pero también es doloroso para el abusador, porque también para el abusador muchas cosas en su vida van a cambiar repentinamente. Y viéndolo desde la perspectiva de estos dos puntos, desde el lado de las víctimas y desde el lado de los abusadores, es enfrentarse a lo incierto, a la incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué sigue después, etcétera. Y esta historia se ha repetido por muchas ocasiones en el pasado, en diferentes escenarios, con diferentes personas, en donde muchas veces por miedo o por falta de información o por desconfianza y deficiencia en los sistemas de justicia, se decide guardar silencio. Entonces, al silenciar a nuestras víctimas, al callar esas voces, al convencerlas de que nada pasó, no estamos resolviendo el problema. Y ese es un error muy delicado que se está pasando por alto. Por eso es una verdad incómoda, pero es justo y necesario hablar de ella. Cuando silenciamos, cuando no estamos creyéndole a nuestras víctimas, sean niños, adolescentes o mujeres, solo estamos confirmándoles la creencia que ellos ya tienen de que van a ser juzgados, de que van a ser señalados o etiquetados, o a veces criticados por decir cosas tan feas y tan vergonzosas que les están pasando. Y entonces esas víctimas llegan a la conclusión de que no vale la pena hablar del abuso. Y es un dolor que van sufriendo en secreto, es un dolor que cargan y con el tiempo se va haciendo más y más pesado. Nos guste o no, sí existe una carga moral y un problema de estigma para las víctimas. Y justamente eso es un problema, porque es algo que no debería de ser así. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Han existido casos de personas que fueron figuras públicas o personas famosas o celebridades que han hablado de violencia sexual que sufrieron durante su infancia o a lo mejor durante su adolescencia. Entonces, al hablar públicamente de estas verdades, son atacadas, son censuradas, son criticadas o son estigmatizadas por contar su verdad. Porque aunque el público al ver sus entrevistas escucha con atención, siempre existe la parte en que dicen, pero está sacando dinero de esta entrevista o de este show de televisión. Pero está llamando la atención, es que es una persona famosa, está haciendo publicidad, está haciendo viral la noticia, etcétera. Y este tipo de comentarios o pensamientos funcionan para el sistema cultural como un ejemplo para demostrarnos que aquel que habla, aquel que dice la verdad, es el que sale lastimado. Y al mismo tiempo, con este pensamiento colectivo, aplaudimos al que decide quedarse callado.
Es en verdad una verdad incómoda, pero sin embargo, cuando cuando se trata de una noticia de un escándalo sexual de alguna celebridad, de algún artista, somos los primeros en querer estar bien informados de cada detalle del tema. El hecho de que seamos tan buenos espectadores en este tipo de temas, pero que al mismo tiempo seamos tan ineficientes para prevenir, tan ineficientes para combatir el problema cuando lo vivimos de cerca, solo nos confirma que todavía cargamos una doble moral y que además los temas que corresponden a la sexualidad humana todavía son vistos con morbosidad. Todavía es un tabú hablar de sexualidad y todavía nos resistimos a que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una educación sexual. Entonces, hay muchas cosas que estamos haciendo mal como sociedad. Por eso no nos debe de dar vergüenza hablar de este tema. Es incómodo, sí, sí lo es, pero no debemos de sentir vergüenza por hablar de ello. Es un problema que merece ser combatido y ese es el motivo de ese tratamiento psicológico. Además de la carga del estigma y la crítica social que las víctimas enfrentan, muchas veces el mismo agresor le va a decir frases a su víctima como por ejemplo, yo sé que sí te gustó, si me dejaste hacerlo es porque también te gustaba, o eres traicionero si le llegas a contar a alguien, o si te atreves a decirlo, nadie te va a querer, si se enteran de lo que hiciste, van a pensar que eres sucio, si lo platicas, voy a lastimar, voy a matar a tus papás, voy a hacer que se divorcien, o me van a correr de la casa, o por tu culpa nadie me va a querer, me van a meter a la cárcel, etcétera. Entonces, todas estas frases que a menudo utilizan los abusadores sexuales, obviamente agregan más culpa. Entonces, la víctima va a tener que lidiar con dos cosas. Una, con el dolor y dos, con la culpa. Es bastante pesado esto para la víctima. Por eso necesitamos dejar de perseguir, dejar de censurar y dejar de exigirle pruebas a las víctimas para creerles. Porque eso de las pruebas también es otro tema que es un conflicto, sobre todo cuando se trata de hacer justicia en los procesos penales. Muchas veces la víctima no se atreve a hablar del tema, a hablar de la verdad, hasta que ella siente que no puede más con el dolor y la culpa. Y a veces es porque no existen pruebas o no existen marcas en el cuerpo que puedan comprobar esa verdad, ese abuso que la víctima está viviendo. Entonces hay casos también donde pasaron años para que la víctima hablara de algo que le pasó en su infancia o que le pasó en su adolescencia. Y ya pasaron muchos años, entonces es absurdo pensar que va a existir una prueba física de lo que le pasó a la persona después de tanto tiempo. Esa es la complejidad de la situación. No podemos exigir pruebas a nuestras víctimas porque entonces también las estaríamos obligando a revivir su trauma, su estrés. Y eso es revictimizar a la víctima. Y eso es algo que tenemos prohibido los profesionales de atención a víctimas. De hecho, existe una ley de atención a víctimas porque estaríamos violentando sus derechos. Necesitamos dejar esas ideas absurdas donde se estigmatiza, donde se critica o donde se censura a las víctimas. Eso solo empeora el problema. Si queremos un cambio social, necesitamos empezarle a creer a nuestras víctimas. Entre más información tenga la comunidad, entre más información tenga la familia acerca de este tema, vamos a dejar de juzgar, vamos a dejar de estigmatizar a quienes han sido víctimas.
Es absurda y totalmente irracional la creencia de que si algo les pasó es porque ellas tuvieron la culpa o algo hicieron para merecerlo. Este tipo de creencias distorsionadas vienen desde el miedo, desde la ignorancia, y debemos dejar de replicarlas. Hasta aquí terminamos con la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de bastante conocimiento y aportación para ti. Y nos vemos en la próxima.